Para dar inicio al diplomado en Derecho Procesal Penal con mención en Pericias Forenses, el día de hoy y mañana vamos a desarrollar el módulo número 1 correspondiente al sistema de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal del año 2004, para lo cual agradecemos de antemano la disertación académica de cargo del abogado Eber Bello Merlo. Doctor, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Junín queda muy agradecido por su participación académica en este diplomado de especialización en Derecho Procesal Penal con mención en Pericias Forenses. Le agradece por su aceptación en brindar esta ponencia magistral al ilustre Colegio de Abogados de Junín y por ende a los nuevos abogados que se preparan en esta orden profesional. Voy a presentar al doctor el abogado Eber Bello Merlo. Es juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo en la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor en Derecho por la Universidad Peruana de los Andes, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, máster en Derecho de la Contratación Pública por la UCLM España, maestrando de la Universidad de Jaén, UJA España, especialista en gestión municipal en ESAM, especialista en contrataciones estatales por la UNALM. Doctor, es el breve resumen que hemos hecho de su larga hoja de vida que usted tiene. Nos disculpa si es que hemos obviado dentro de su hoja de vida algunos cargos que usted haya podido ocupar, algunas participaciones académicas más. Rememorando que el doctor ha participado en muchos eventos académicos de disertación de la misma naturaleza que el día de hoy. Sin más ya, quiero agradecerles a ustedes también su participación en este diplomado. En nombre del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, doctor Jesús Raúl Amadrid Aliaga, les da la más cordial bienvenida y les agradece por su participación en este diplomado y esperemos que sea de su agrado y de su especial provecho académico. Sin más ya, voy a dejar en el podio al doctor para que nos ilustre con esta ponencia magistral. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy se da inicio al diplomado organizado por el Colegio de Abogados. En realidad, el título que yo le puse en las diapositivas, sistema de audiencias. Como bien ha mencionado, el día de hoy vamos a iniciar con el primer módulo. Y los temas que se me han asignado son, de acuerdo a la documentación que se me ha cursado, audiencia de detención preliminar, audiencia de prisión preventiva, audiencia de comparecencia con restricciones, audiencia de tutela de derechos, audiencia de constitución en actor civil, audiencia de tercero civil responsable, audiencia de prueba anticipada, audiencia de terminación anticipada. Esos son los temas que se me ha asignado. No obstante, vamos a darle mayor énfasis a dos instituciones que considero son de importancia, referido a la prisión preventiva y a la tutela de derechos. Ello no quiere decir que vamos a dejar de lado las otras audiencias. En cuanto a la audiencia de detención preliminar, bueno, todos sabemos que no hay una audiencia. Anteriormente existía la audiencia de convalidación de esta institución. No obstante, con la modificatoria que se ha introducido al Código Procesal Penal, ya no se cuenta con esta audiencia. En el tema de la audiencia de constitución en actor civil, del mismo modo, se tienen modificaciones. Ahora las audiencias no son de carácter obligatorio. Solo se convoca una audiencia cuando hay oposición, en este caso de la parte imputada, ¿no? Sucede lo mismo con la audiencia de tercero civil responsable, toda vez que se sigue los mismos lineamientos o las mismas reglas establecidas para la constitución en actor civil. Dicho ello, vamos a dar inicio con la ponencia. Antes de empezar con las audiencias, quisiera hablar de un punto importante que
cuyo fenómeno pues se ha presentado con el Código Procesal Penal. Me refiero a la constitucionalización del modelo procesal penal. ¿Por qué hablo de modelo procesal? Muchos hablan de sistema procesal. ¿Realmente tendremos un sistema procesal como el de Estados Unidos o el de Colombia o el de Chile? ¿Tendremos un sistema? El que habla considera que aún no tenemos un sistema. Entonces, lo que yo considero es que tenemos un modelo procesal penal. Se da este fenómeno de la constitucionalización a partir del reconocimiento en el Código Procesal Penal de derechos, garantías y principios que se encuentran reconocidos en la Constitución política. No solo ello, también de aquellos derechos, garantías y principios reconocidos en las normas internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy en día, si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, se reconocen todos los derechos que se encuentran plasmados en la Constitución Política del año 1993, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas internacionales. Estas normas internacionales son de cumplimiento obligatorio. Recordemos que en virtud del artículo 55 de la Constitución Política, estas forman parte del ordenamiento jurídico. Ahora, los tratados internacionales relacionados con la protección de derechos humanos, conforme lo ha sostenido y viene sosteniendo el Tribunal Constitucional, tienen rango constitucional, aunque este tema es discutible, ¿no? Algunos dicen que tiene rango de ley. Hoy en día se habla incluso, ¿no?, de no acatar las disposiciones de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos conocemos que hace unos días se ha emitido pues una decisión en la cual la Corte Interamericana ha dispuesto que se dé por culminada el proceso que se ha aperturado contra los miembros del Tribunal Constitucional, y ya el presidente del Congreso ha indicado que no lo van a acatar, que ello afectaría la Constitución, toda vez que estos no afectaría a la institución del Congreso. Pero ello no es tal. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido adoptada con motivo de, ha sido aprobada por el Poder Constituyente, en este caso, para la adopción de la Constitución de 1979. Yo veo improbable que se deje de acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre debe tenerse como norte que hoy en día el Código Procesal Penal reconoce todo este conjunto de derechos que se encuentran plasmados a nivel constitucional y a nivel convencional. Su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional de parte del Estado peruano. Si revisamos la página de la Corte Interamericana, el Estado peruano es el que quizás ha vulnerado muchos derechos. El Estado peruano es el gran perdedor ante la Corte Interamericana. Existe, por ejemplo, acá el caso Quispealaya-Vilcapoma versus Perú, en la cual se ha vulnerado derechos convencionales, precisamente acá en Junín, ¿no? Una fiscalía, la tercera fiscalía provincial de Huancayo, que en aquel entonces veía los casos de terrorismo y otros casos, ¿no? Entonces es importante que respetemos. Ahora, estos tratados internacionales, ¿en virtud a qué deben cumplirse?
Recordemos que existe una ley de tratados, que es la Convención de Viena, en las cuales indica que si un Estado es parte, está en la obligación de cumplir. Si no cumple, pues se somete a las sanciones eventuales que podrían presentarse. El ámbito de irradiación de estas normas internacionales son tal. El asunto es que si se aplica o no se aplica. Existe mucha discusión, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Se dice que esta institución debería ser la excepción, pero pareciera en el país que esta regla es a la inversa, ¿no? Pareciera que la prisión es la regla, sobre todo en aquellos casos, vayamos a llamarle así, casos mediatizados, ¿no? Aparece en la prensa y uno ya no sabe, pareciera que los jueces actuaran o perdieran de cierta forma independencia o autonomía. Recordemos que la Constitución política indica, y la ley orgánica también del Poder Judicial señala que los jueces se deben solo a la Constitución y a la ley, no le deben cuentas a nadie más. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9.3 indica que la regla en todo proceso debe ser la libertad y la prisión debe ser la excepción. Quien habla en muchas ocasiones ha indicado, quizás llegando a extremos en algunas resoluciones, que la prisión preventiva es la excepción de la excepción. ¿Cómo vamos a medir si el modelo procesal actual funciona o no funciona? Precisamente a través de la medición que se haga de sentenciados versus procesados. Sentenciados versus procesados. Felizmente, para debatir todos estos aspectos, no solo la prisión preventiva, sino también otros pedidos u otros requerimientos del Ministerio Público, ahora se convoca a audiencia, ¿no? Ello en virtud a uno de los principios pilares que se ha introducido con un nuevo modelo procesal, aunque ya no es tan nuevo. El Código Procesal Penal es del año 2004. A la fecha, año 2018, ya estamos por los 14 años desde que se ha promulgado este código. Existe un principio pilar que es la oralidad. Y lo bueno de esto es que en muchas decisiones, o en muchos casos, en muchas audiencias, debe resolverse de forma inmediata. Con ello se evita esa suerte que antes se generaba de corruptela en los sistemas de administración de justicia. Inmediatamente se somete a debate, el juez está en la obligación de emitir su decisión. No obstante, en algunos articulados se da la posibilidad de reserva, ¿no? Y se otorga un plazo de ley. O sea, existe un término. Por ejemplo, para los pedidos de sobreseimiento, cuando requiere el Ministerio Público, se tiene un plazo de 15 días. Particularmente el quien habla, veo acá algunos abogados que siempre están en algunas audiencias, particularmente quien habla resuelve de forma inmediata. Casi en todos los casos, voy a atreverme a decir el 99.9%, resolvemos inmediatamente, se agota el debate. Algunos casos de forma muy excepcional, nos reservamos para emitir la decisión pues dentro del plazo legal. El tema de la oralización no solo se está dando en el ámbito penal, también se está dando en el ámbito laboral. Ahí también se resuelven de esa manera. Se dice que el proceso civil también se va a oralizar. Yo creo que sería bueno, de tal manera que muchas causas también se resuelvan de forma rápida, de forma eficiente y a la vez
eficaz. No olvidemos, nuevamente reitero, la constitucionalización del proceso penal. Ahora también hablamos de la convencionalización del proceso penal. ¿A partir de qué premisa hablamos de la constitucionalización del proceso penal? Hoy en día no solo se ha constitucionalizado el proceso penal, se ha constitucionalizado casi todo el ámbito del derecho. ¿A partir de dónde? Cuando el Tribunal Constitucional emite sus pronunciamientos. Recordemos que toda decisión emitida en cualquier ámbito, sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, hasta en el propio ámbito constitucional, pueden ser cuestionados ante la justicia constitucional. ¿Por qué hablo del ámbito constitucional? El Tribunal Constitucional desde el año 2002 ha introducido esta institución del amparo contra amparo, es decir, que se puede cuestionar un proceso constitucional. Asimismo existe el amparo contra habeas corpus, el amparo contra habeas data, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional es que hablamos de la constitucionalización del proceso penal. Un pronunciamiento bastante importante se ha dado el año 2005. Me refiero al caso de la hermana del expresidente de la República, Alejandro Toledo, ¿no? Mucho se cuestiona, mucho se habla de la imputación necesaria, ¿no? En esa sentencia el Tribunal Constitucional de forma muy interesante ha desarrollado la importancia de esta institución. Ello lo vamos a tocar pues cuando veamos la tutela de derechos. Algo que me olvidaba. En la exposición de motivos, si nosotros revisamos la exposición de motivos del Código Procesal Penal, en ella se dice que la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. El asunto es que si se cumple o no se cumple. Se dice que esta medida, la medida de prisión preventiva, es un mal necesario. Desde mi punto de vista es bastante discutible. Yo me atrevería a decir que incluso resultaría ser inconstitucional. O sea, es inconcebible que una persona, que un ciudadano involucrado en un proceso penal esté privado de su libertad provisionalmente sin sentencia. Existen casos, hay muchos casos del cual soy testigo y seguramente también ustedes, muchos han purgado la privación de su libertad de forma provisional y finalmente han sido absueltos, hasta sobreseídos. Yo tengo dos casos que he visto, ¿no? Ahí viene el problema de dictar una prisión provisional. En un caso de violación, di la prisión preventiva y luego que se recabaron pues los elementos de convicción, pues se determinó que no era el autor. Igual en un caso de robo agravado, ¿no? En la audiencia, pues, como es lógico, los imputados reclamaban que ellos no eran pues los que habían perpetrado el presunto hecho criminal. No obstante ello, pues ante la verificación de los elementos de convicción, pues quien habla pues ha dispuesto la medida de prisión preventiva. Debemos tener mucho cuidado. Y los abogados son pues los grandes colaboradores de los jueces. Ellos ayudan. Recordemos que las audiencias de prisión preventiva, sobre todas, deben resolverse de forma inmediata. Y quien habla pues se entera de los hechos recién el día de la audiencia. Yo no sé cuál será la estrategia de otros colegas, pero quien habla recién se entera en la audiencia.
Otro punto bastante criticable son las audiencias, que todos los días estamos viendo por los medios de comunicación, sobre todo aquellas dictadas por la sala nacional, ¿no? Son audiencias quizás son audiencias muy latas, ¿no? Son demasiado extensas, a veces cansa, en algunos casos amerita, sobre todo en aquellos de criminalidad organizada. El día de ayer yo tuve un caso de criminalidad organizada, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 15 personas, de las cuales habían detenido a 8, y yo pensé, culminar esta audiencia, por ejemplo, iniciar a las 8:30 y acabar a la 1. No empecé a las 8:30 porque no se les había notificado, creo, oportunamente. Algunos abogados solicitaron, pues con razón, para que puedan verificar, porque era un requerimiento aproximadamente de 100 hojas. Se suspendió, se inició a las 10 y culminé a las 5, con toda la decisión, ¿no? Entonces, debemos evitar, luego de esto, de esta pequeña introducción que voy a dar, vamos a ver un vídeo interesante de una audiencia en los juzgados de Chile. Es un caso emblemático. Ustedes recordarán al jugador Vidal, quien ha sido involucrado en un hecho criminal, ¿no? Entonces, yo creo que debemos apuntar a ello. Yo tomo como modelo las audiencias de Chile. Son rápidas, son expeditas. El papel que desempeñan los abogados, por ejemplo, desde mi punto de vista, me parece acertado. Ante la contundencia del evento criminal, de los elementos de convicción, muchos abogados ya no cuestionan, ¿no? Entonces eso ayuda a componer y emitir la decisión de manera oportuna. No olvidemos que hoy en día debe respetarse estrictamente las normas constitucionales y las normas convencionales. Ellas están reconocidas en el Código Procesal Penal como tal, si nosotros le damos una revisada. Ya he dicho que uno de los principios pilares sobre los cuales reposa este modelo procesal penal es la oralidad. Existen adicionales si revisamos el artículo 1.2 del título preliminar y el artículo 356 del Código Procesal Penal. Me refiero al principio de igualdad de armas, me refiero al principio de inmediación, me refiero al principio de publicidad. En cuanto al principio de igualdad de armas, ¿esto será tal? Yo considero que no. El principio de igualdad de armas es tal cuando el sistema es adversarial. Se dice que el modelo que nosotros hemos adoptado tendría rasgos adversariales. Estados Unidos tiene un sistema, ahí sí el sistema procesal es eminentemente adversarial. ¿Qué implica la adversariedad? Que tanto el fiscal como el abogado están en las mismas condiciones, es decir, pueden hacer actuaciones, pueden recabar información, pueden solicitar información a diversas entidades, como lo hace el fiscal. En el Perú, y eso ha sido así también en el Código de Procedimientos Penales del año 1940, si yo, defensa técnica de un imputado o un inculpado, que antes se le llamaba, ¿no? Requiero alguna información, debo pedirlo a través del Ministerio Público. Entonces, por ello se dice que sería con rasgos adversariales. No obstante, hay discusión en este tema. El profesor y también juez supremo provisional, Neira Flores, indica pues que es un sistema garantista, es acusatorio garantista. Él niega que tenga rasgos adversariales. No obstante ello, otros juristas nacionales indican que sería con rasgos adversariales. Estos principios se irradian en las 3 etapas del proceso penal. Recordemos que el proceso penal común tiene
tres etapas bien definidas. La etapa de investigación preparatoria, que está a cargo del fiscal, quien conduce la investigación desde las diligencias preliminares. La etapa de investigación preparatoria está dividida en dos fases. La fase de diligencias preliminares, cuyo plazo es de 60 días, y la fase de investigación preparatoria formalizada, o propiamente dicha. Las audiencias que vamos a desarrollar el día de hoy y el día de mañana están relacionadas con la primera etapa. Es en esta primera etapa que uno puede plantear una tutela de derechos. El Ministerio Público puede requerir la prisión preventiva en la segunda fase, es decir, una vez que formaliza la investigación preparatoria. Debe presentar en forma conjunta. La tutela de derechos se puede presentar a nivel de diligencias preliminares, no hay mayor inconveniente, y las otras audiencias una vez que se formalizan, como por ejemplo la constitución en actor civil. Si hay oposición, necesariamente debe convocarse a una audiencia. El Ministerio Público en esta etapa tiene un apoyo importante, que es la policía, ¿no? No solo la policía, sino también las otras, la policía como tal, a través de sus diversas dependencias, ¿no? Como la Oficina de Criminalística, etc. También tiene como apoyo el Ministerio Público pues la División Médico-Legal. La segunda etapa es la etapa intermedia. En esta etapa, el director de esta etapa, el quien dirige, es el juez de investigación preparatoria. Se da generalmente para ver, o en dos escenarios: para el control de la acusación o el control del sobreseimiento, o también puede haber un requerimiento mixto, ¿no? Un sobreseimiento y a la vez acusación. Y la etapa de juzgamiento, se dice que esta es la etapa más importante del proceso. Se dice y se reafirma que esta es la etapa más importante del proceso, en las cuales se va a aplicar de tal forma los principios de oralidad, contradicción, publicidad e igualdad de armas. En esta etapa se emite la sentencia absolutoria, o en su caso una sentencia condenatoria. Lo normal es que un proceso concluya a través de una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Lo anormal es que concluya con un sobreseimiento. Por ello que, bueno, quienes me han escuchado, yo en algunas ocasiones he dicho y reitero que el sobreseimiento es una institución que da término a un proceso de forma anormal, porque lo normal es que pase por las tres etapas. El sobreseimiento se puede dar a pedido del Ministerio Público, también se puede dar a nivel de una vez que se formula acusación, cualquiera de los imputados o acusados ya en esa etapa podría plantear un sobreseimiento, y es perfectamente válida estimarla, siempre en cuando pues cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 344.2 literales A, B, C o D. Y bueno, esta ha sido desarrollado en la casación 760-2016 La Libertad. Si tenemos oportunidad vamos a ver ese tema. Entonces, las etapas del proceso penal común son estas. Existen también otros procesos, como el proceso inmediato, ¿no? en las cuales se abrevian etapas. Ese tema no lo vamos a tocar. Entonces, los principios antes indicados y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política y en las normas internacionales deben irradiar su ámbito de acción en todas estas etapas. Ya hemos indicado pues que, bueno, que la investigación preparatoria tiene sus dos etapas.
estos principios no solo irradian en el proceso penal común, sino también en los procesos especiales como en determinación anticipada, los procesos por faltas, procesos por acción privada, colaboración eficaz, aunque en el proceso de colaboración eficaz no se cumple como tal pues determinados principios como el de publicidad, ¿no? Se da en el ámbito privado, igual el proceso de acción privada. En algunos casos es privado, por ejemplo, para la conciliación que se podría en un eventual caso presentarse. Bueno, antes de dar inicio con este tema, quisiera compartir con ustedes, y si lo han visto ya en alguna oportunidad, un modelo de una audiencia de allá en Chile. Es un caso mediático. Vamos a ver cómo el juez en 19 minutos resuelve un proceso. Desde luego es simple, no es complicado, pero acá en Huancayo, a 2 años y medio de vigencia del Código Procesal Penal, digo que es lamentable, un proceso tan simple como es lesiones u otro delito similar, usualmente lo resolvemos a veces 1 hora o quizás más o menos. Ello va a depender de la estrategia del juzgador, ¿no? Pero ello, ¿a qué obedece? Generalmente a que los fiscales, en muchos casos, entiendo yo que por la carga que tenga, que maneja, no oralizan la acusación, sino dan una lectura, ¿no? Imaginémonos un requerimiento de 100 o 200 hojas. ¿En qué tiempo van a leer? O sea, eso es un tema. Por eso es necesario que los sujetos procesales, el Ministerio Público es un sujeto procesal, los imputados también son sujetos procesales, los abogados también son sujetos procesales. ¿Por qué se les llama sujetos procesales? Porque son sujetos de derechos. Entonces, es importante que se preparen de tal manera que se eviten algunas situaciones. A ver, vamos a... Doctor, Sí, una consulta sí. sobre ese tema. La norma procesal establece que el fiscal debe realizar o oralizar de manera breve su acusación. Sin embargo, en la práctica, como bien lo acaba de mencionar, normalmente dan lectura todo su acusación. ¿Hasta qué punto el juez de la investigación preparatoria puede quebrar ello? Es decir, señor fiscal, oralice brevemente el resumen de su acusación. ¿Es válido eso otro? ¿O es que estaríamos recortando algún derecho o algún principio del proceso penal? Sería mi pregunta, doctor. No se estaría recortando ningún derecho. En algunos casos hay algunos abogados hay algunos abogados que objetan la participación del Ministerio Público cuando se ponen a leer. Y yo en 2 ocasiones he declarado fundada, he exigido al Ministerio Público que oralice. A partir de este año, como ya el código está vigente 2 años y medio, ya no podemos dejar pasar esos casos. ¿Se permite la lectura? Sí se permite la lectura, pero es en determinados casos, no siempre. En estos casos simples, o en procesos inmediatos, o un proceso por lesiones leves, o hasta un proceso por violación es simple, es un delito común. Si el Ministerio Público está investigando desde un inicio, es lógico que conoce su caso y debe realizar un resumen sucinto, de tal manera que se resuelva lo más célebre, sobre todo en aquellos casos ya descubiertos, ¿no? Por ejemplo, un caso de flagrancia, ¿no? Que no hay mayor
incidencia. Pero ¿qué sucede con aquellos casos complicados? O complejos, vayamos a llamar. Los delitos de corrupción de funcionarios per se son complejos. En muchos casos están involucrados, pues, no un solo imputado, sino varios imputados. En esos casos, ¿cómo exigirle al fiscal, pues, que oralice el íntegro? Siempre van a recurrir a la lectura, pero lo correcto es que oralice, que den un resumen sucinto, de tal manera que se resuelva, pues, el caso rápido, y evitar, pues, las audiencias, que a veces muchas audiencias que son demasiado latas, ¿no? Es posible y es perfectamente válida que el juez pueda exhortar y pueda disponer que el Ministerio Público cumpla con oralizar brevemente. El Código Procesal Penal así lo refiere. Los códigos procesales penales de algunos estados de México expresan textualmente que el requerimiento debe oralizarse. El Código Procesal Penal no es muy claro, pero se entiende y dice que debe oralizarse. Entonces, de tal manera que el caso se resuelva, pues, de forma célere. Y ello también debe ser una exigencia al juez. Los jueces, también deben resolver de forma célere, de forma rápida. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha indicado que para motivar, es decir, para explicar y justificar una decisión, no necesariamente debe ser amplia, puede ser sucinta, pero suficiente, ¿no? Lo que nos exige es ello. Algunas audiencias que yo estoy resolviendo, y seguramente hay acá algunos abogados, estoy tratando de ser lo más rápido. Si es que observo la participación, por ejemplo, de la agraviada, de los imputados, tal, en las decisiones que adopto trato de ser lo más, al menos intento de que se entienda. Dejo de lado los tecnicismos jurídicos. Y eso es lo que, por ejemplo, vamos a advertir en esta audiencia de este caso bastante mediático en Chile, cuando se le llevó, pues, al juzgado a este jugador Vidal, ¿no? A ver, el tema es cómo aparece ese video allá. ¿Qué hago? Esta es una audiencia de 19 minutos. Ahí se resuelve todas las cuestiones que plantea el Ministerio Público, así como la defensa técnica. Y van a ver que la participación de la defensa técnica ante la evidencia de los hechos dijo que está conforme, ya no se hace mayor cuestionamiento. Igual sucede en el tema de algunos pedidos de prisión preventiva, ¿no? Yo también he visto algunos abogados que dicen, ya no cuestionan, por ejemplo, el tema de los elementos de convicción. ¿Por qué? Porque es claro. Entonces, estratégicamente se van al último presupuesto, que vendría a ser el periodismo procesal, que desde luego para el quien habla es el presupuesto, pues, es el requisito más importante para adoptar una medida de prisión preventiva. A ver, llámale. Aunque el internet creo que está bien. Yo creo que no nos va a ayudar esto. Por esa razón, la organización causa riesgo. ¿Cómo hago para que aparezca el vídeo? Actualmente, el año pasado, en el mes de febrero, se ha publicado un reglamento del nuevo despacho judicial. Antes de ello se había aprobado un reglamento el año
2006. En este reglamento han advertido, o en todo caso, de todo el Código Procesal Penal, se han extraído alrededor de 80 audiencias. La mayoría de las audiencias se dan pues a nivel del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Es bueno que tengan en cuenta, para que ustedes puedan tener conocimiento, me refiero a la resolución en la resolución administrativa número 096-2006-CE-PJ de fecha 28 de junio del año 2016, mediante la cual se aprueba el reglamento que regula los procesos judiciales al amparo del nuevo Código Procesal Penal, en los anexos se identifican un número de 80 audiencias. Entre ellas pues está el tema de la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿no? Ahora vamos a ver esta audiencia, a ver qué les parece. Yo soy de la idea que debemos apuntar a este tipo de audiencias. Vamos a ver la participación de la fiscal, que es breve, es muy sucinta, ¿no? Ahí está Vidal. Audiencia de reformalización, causa RIC 5603-2015. Ministerio Público. Buenos días, por el Ministerio Público comparece el fiscal Roxana Fernández Cisternas con domicilio por una notificación señalada en este tribunal. ¿Me acompaña? Christopher Morales González, con informe de notificación también en este tribunal. ¿Qué representante de? Ministerio Público, abogado asistente. Buenos días, magistrado. Raúl Escalón Orellana, abogado por la víctima, don Felipe González Mejías, con domicilio y forma de notificación constituido ya en el tribunal. ¿Eso en el día de hoy? Así es, magistrado, solicito a vuestra señoría que lo tenga presente. ¿Se tiene la lista de patrocinio? El día de hoy, Felipe Alejandro González Mejía, el patrocinio del abogado Raúl Alejandro Escalón Orellana, el cual se tiene presente. Sí, en el mismo orden, su nombre completo, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Osvaldo Eugenio Pessoa Collado, sargento segundo carabinero, con domicilio en calle Miraflores 010, Alto Jaguar, comuna de Huila. Buenos días, magistrado. Carabinero Jesús Acera Tamirano, domiciliado en Miraflores 010, comuna de Huila. Su nombre completo, buenos días. Buenos días, María Teresa Matus, domiciliada en Hacienda Las Pircas, Natalia Larraín Vial, 4459 Peñalolén. ¿Y su nombre completo, buenos días? Buenos días, mi nombre es Felipe González, domiciliado en lo que está indicado ahí, no me acuerdo de la instrucción. ¿Y representado por don Raúl? Por don Raúl, sí, correcto. Por la defensa, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la defensa, el abogado José Pablo Forteza, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Me acompaña Diego Valar Salvata, quien me delego poder en este acto, señoría. Inspector registro. Buenos días, magistrado. Comparece Diego Valar Salvat, con delegación de poder aquí en audiencia del abogado José Pablo Forteza, con el mismo domicilio y forma de notificación. Para acreditar. Perfecto, la calidad de abogado. Se tiene presente delegación de poder, calidad de abogado, ha sido acreditada mediante exhibición de cédula nacional de identidad, que así lo indica. Y su nombre completo, buenos días. Buenos días. Arturo Erasmo Vidal Pardo. Cédula de identidad. 16.713.130. Domicilio actual, mantiene el mismo que indicó en la última. Sí. Entonces, para efectos de reformalización, preste atención a lo que le van a comunicar. Gracias, señoría. El Ministerio Público reformaliza investigaciones contra el imputado Arturo Erasmo Vidal Pardo por los siguientes hechos.
El día 16 de junio del año 2015, aproximadamente a las 22 horas, el imputado Arturo Erasmo Vidal Pardo conducía por la calzada Oriente el vehículo marca Ferrari color rojo por la autopista Acceso Sur en dirección al norte en estado de ebriedad, arrojando el resultado de la alcoholemia 1,31 gramos por mil de alcohol en la sangre. A la altura del kilómetro 25,7 del sector Alto Jauhuel, en la comuna de Buin, el imputado, debido al estado de ebriedad y a conducir a una velocidad no razonable y prudente, colisionó por alcance por la parte posterior al vehículo patente DP corta Z88 marca Chevrolet Sonic, conducido por Felipe Alejandro González Mejías, el que vuelca. Producto de la colisión y volcamiento, Felipe Alejandro González Mejía resultó sin lesiones y con daños en su vehículo, y la acompañante del imputado, María Teresa Matus Olivares, resultó con traumatismo superficial de hombro y brazo derecho de carácter leve. Al momento de la detención practicada por los carabineros Osvaldo Pessoa Collao y Jesús Alejandro Acevedo Altamirano, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el imputado le señala a estos, comillas, Paco Juliao son unos vendidos, yo soy Arturo Vidal, el jugador de la selección chilena, cierre comillas, faltando de esta forma el respeto a la institución de Carabineros de Chile. Los delitos que se le imputan por el Ministerio Público son el delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones leves, del artículo 196 en relación al artículo 110 de la Ley de Tránsito, y también la falta del artículo 495 número 4 del Código Penal, en las que ha tenido participación de autor con grado de desarrollo consumado. ¿Entendió lo que le acaban de comunicar? ¿Defensa alguna precisión? No, señoría. ¿Una solicitud? Sí, señoría, el Ministerio Público, reuniéndose los requisitos legales, esto es la pena asignada por la ley del delito, el hecho de no tener el imputado antecedentes anteriores, va a proponer una salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento por el plazo de 2 años. Las condiciones que propone el Ministerio Público son, en primer lugar, la del artículo 238 letra E, esto es el pago a la víctima Felipe Alejandro González Mejías de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios, la que se concretó a través de escritura pública en una notaría el día 3 de julio del año 2015. El artículo 238 letra G, como condición también, fijar domicilio e informar cualquier cambio del mismo. Como letra H, en relación al artículo 196, inciso primero, suspensión de la licencia de conducir por el plazo de 2 años. Como letra H, en relación a las víctimas, funcionarios policiales, ofrecer disculpas públicas en esta audiencia a la institución de Carabineros de Chile a través de los funcionarios policiales Osvaldo Pessoa Collao y Jesús Alejandro Acevedo Altamirano, quienes se encuentran presentes en esta audiencia. También, como letra H, 3 condiciones sociales que se traducen en las siguientes acciones que deberá desempeñar el imputado. En primer lugar, donación al Colegio Básico Escuela Valdivia de Paine, ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Buin, que es un colegio en situación de riesgo social y que incorpora en su proyecto educativo promover en los estudiantes la adquisición de valores universales como la responsabilidad, la generosidad y el respeto. La donación consistirá en 100 camisetas, que se desglosan de la siguiente forma. Tiene bastante detalle, así que voy a ir un poco más lento. 20 talla 6, 20 talla 8, 20 talla 10, 20 talla 12 y 20 talla 14. 100 balones de fútbol. 100 zapatos de fútbol. 20 talla 30, 20 talla 32, 20 talla 34, 20 talla 36 y 20 talla 38. ¿100 pares? 100 pares. 100 pares también de canilleras de fútbol y 100 pares de medias de fútbol. Los implementos deportivos deberán ser de cualquier marca comercial, pero originales en relación a los implementos deportivos que sean utilizados por Arturo Vidal en la actividad que normalmente desempeña. El colegio que reciba esta donación los podrá distribuir entre los alumnos y alumnas que asisten a dicho establecimiento educacional municipal, informando al centro de alumnos o al centro de padres cuál será el criterio de distribución que se utilizará. Por ejemplo, si se trata de mejores alumnos, mejores deportistas, mejores compañeros, considerando que esta donación constituye un incentivo para niños y niñas que se encuentran en situación de carencias sociales. Esta condición se acreditará mediante un set de fotografías tomadas en el momento en que se haga la entrega de los artículos deportivos en el colegio, que se acompañará a la Fiscalía, y esta condición tiene plazo para cumplirse durante el segundo semestre del año 2015, previa coordinación con la directora del establecimiento educacional. Segundo lugar, donación al Cuerpo de Bomberos de la comuna de Buin de una camiseta de la selección chilena utilizada en la Copa América por Arturo Vidal y autografiada por él, para que el Cuerpo de Bomberos de Buin la pueda exhibir en actividades benéficas o bien pueda rematarla al mejor postor para obtener fondos a favor de la institución de bomberos de dicha comuna.
La entrega de la camiseta se realizará en la semana del 20 al 24 de julio del año 2015 y esta condición se acreditará mediante set fotográfico que se acompaña a la Fiscalía, donde conste la entrega de dicha camiseta. Número 3. Impartir 2 charlas motivacionales en relación a la experiencia de vida y dificultades que ha enfrentado y superado en esta el imputado. Dichas charlas deberán ser a lo menos de 2 horas de duración, con posibilidad de preguntas y respuestas por parte de los adolescentes que participen en las mismas, y se impartirán entre los días 20 a 24 de julio del presente año, conforme a las coordinaciones que se realizarán con los directores de los centros en donde se impartirán. Los centros donde se impartirán estas charlas son el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de San Bernardo, CIP CRC San Bernardo, ubicado en calle San Francisco, número 64.361 de la comuna de San Bernardo, donde se encuentran internados provisoriamente y en régimen de cumplimiento adolescentes infractores de ley. Y también en el Centro de Régimen Semicerrado de Calera de Tango, CSC, ubicado en Camino Santa Inés sin número de la comuna de Calera de Tango, donde se encuentran en régimen de cumplimiento también adolescentes infractores de ley. Estas 2 últimas condiciones se acreditarán mediante oficio de los respectivos directores de los centros de internación o en régimen de cumplimiento de los adolescentes infractores de ley, el que deberá remitirse a la Fiscalía. Se hace presente en esta última condición que no se podrán realizar estas actividades con la presencia de la prensa ni grabarlas para evitar la estigmatización de los jóvenes infractores de ley, salvo con fines institucionales. Esas son las condiciones. ¿Las víctimas fueron oídas para efectos de la salida alternativa? Sí, señoría, las víctimas fueron todas oídas, incluso a todas se les tomó declaración en las dependencias del Ministerio Público, se les dieron a conocer los efectos de la salida alternativa y todas ellas se encuentran contestas en la misma. La situación de la víctima María Teresa Matus también, se encuentra contesta según la información que entregó al Ministerio Público, no obstante que respecto de ella no se solicitó ninguna condición en particular. Lo que sucede es lo siguiente, don Arturo. El día 17 de junio del año 2015, la fecha en que estuvo en el tribunal, el 17 de junio del año 2015 usted estuvo en este tribunal, se le comunicó que se le está investigando por un hecho concreto. Hoy pasó exactamente lo mismo. La Fiscalía le acaba de comunicar que lo está investigando por manejo en estado de ebriedad y por una falta, ofensas a carabineros. ¿Qué debiera suceder con eso? La regla general es que esta causa continuara, existiera un juicio en que se dictara una sentencia absolutoria o condenatoria. El legislador no ha querido que todos los hechos lleguen a juicio, es decir, quiere que solamente lo que realmente requiere un juicio termine mediante un juicio. Y establece ciertos filtros, distintos filtros, procedimientos especiales y algunas salidas alternativas. Lo que le está proponiendo el día de hoy la Fiscalía es una salida alternativa, es una forma distinta a un juicio.